película es el resultado de una investigación que empecé sin ningún propósito de dar la forma ni como película, ni como libro, ni nada parecido, ¿no? Era un interés muy personal por conocer e investigar a un personaje que había hecho historia en el barrio donde yo crecí, en el barrio de Tetuán Cuatro Caminos. Un personaje negro, es un personaje que dejó una huella, no solamente en el barrio que la dejó, sino en todo Madrid y en otros lugares. Es un anarquista madrileño y es un verdugo al servicio de la revolución que se expandió por Madrid en aquel verano. A partir de ahí yo empecé a seguirle la pista y a intentar lo posible rescatar toda la documentación y la información que pudiera existir sobre su vida. Ese trabajo de documentación y de investigación me ocupó cerca de 10 años. Y cuando, en el último año, cuando quedaba ya, me ofrecieron la posibilidad de hacer una película, un documental. Aquello no cuajó muy bien y un grupo de amigos decidimos crear una productora de cine y hacerla, ¿no? La película se hizo a lo largo del año 2006, 2005-2006 y en finales de 2007 se estrenó en Valladolid, así que es una película que tiene ya 10 años. Yo creo que lo que podemos hablar luego, no sé, ahora no tiene mucho sentido que me extienda sobre la película. Si queréis lo hablamos luego. Solo una cosa, mi propósito era, me di cuenta enseguida que buscando la veracidad máxima, siempre que uno investiga en el pasado e intenta reconstruirlo, si no pertenece a tu memoria, si no lo has vivido, aquello que finalmente tienes en las manos no deja de ser una fábula, no deja de ser un relato que se puede acercar a la verdad, pero al fin y al cabo está vista desde un presente, está vista desde un hoy, y es prácticamente una quimera o un sueño pretender decir este fue Felipe Sandoval o esto fue esa época, ¿no? Intentas acercarte, intentas darle forma, pero en cualquier caso lo que queda finalmente es una fábula, un relato, un cuento, de alguna manera un fake, un falso. Luego, si queréis, ya hablaremos más de todo esto, pero yo creo que con esta información podemos ver la película, ¿no? Es muy interesante porque, claro, el honor de las injurias, él era de las injurias, entonces o sea, una persona que salió de ahí y triunfó, o también se puede ver como el honor de la mentira, ¿no? Porque él también era un poco como figura muy ambigua, ¿no? Incluso se podría decir que falsa, en cierto modo. El título lo saqué hace referencia indudable al barrio, ¿no? Al barrio de las Injurias de Madrid. Pero el título se me ocurrió, lo saqué después de leer el Guzmán de Alfarache, ¿no? De Mateo Alemán, que creo que es la obra cumbre de la picaresca española, ¿no? Donde nos presenta además un pícaro que no es un pícaro tierno como el Lazarillo, sino que es un hombre maleado, es alguien antipático, alguien desagradable y alguien... Porque en un momento dado en el Guzmán de Alfarache, el protagonista, el Guzmán de Alfarache, dice que el único honor que tienen las injurias es la venganza. Entonces, bueno, pues me gustó aquello y a partir de ahí puse el título. Es una forma de trabajar que además veo que es la misma con tu pintura,
es como que es un puzzle, pero en el que algunas piezas las aprietas un poco para que encajen o incluso las creas, ¿no? Porque es como las pinturas que vimos en tu exposición sobre tu abuelo, Bandera de Francia, por ejemplo, el cuadro sobre el café Voltaire, que es como una especie de puzzle, ¿no? De collage. Sí, toda la película en realidad es un collage, ¿no? Y mi voz es mi propia voz. Y llegué a esta decisión porque no quería una voz ontológica, ¿no? Una voz que nos habla desde no sé dónde, pero parece que es la voz de Dios, que todo lo sabe y lo que afirma es siempre auténtico, ¿no? Sospechaba de eso y prefería una voz personal, subjetiva, y sobre la forma del collage, indudablemente la investigación adquiere siempre esa forma, ¿no? Tampoco quería entrevistas, ¿no? Mientras rodaba la película o mientras investigaba, conocí a gente que ya no está entre nosotros, que se murieron, gente de CNT que habían conocido personalmente a Sandoval, ¿no? Como Pedro Barrio, Guazo, la primera persona que me habló de él, qué pasaba con Sandoval en el puerto y tal, o como Gregorio Gallego, ¿no? Pero no quería hacerles entrevistas, primero porque ellos no querían. Ellos me contaban a mí, pero a mí no me metas con Sandoval porque no me interesa, porque es un personaje, tal, bueno. Y por otro lado, quería construir la película casi como una película de serie negra, ¿no? Quería que tuviera algo de cine negro, algo más allá de un documental informativo, ¿no? Entonces me sobraban las entrevistas, me sobraba el color y todo eso me sobraba. Yo quería casi hacer una película un poco de serie negra, ¿no? Y el collage está presente en toda la película es un collage, excepto algunas escenas que filmábamos y rodábamos nosotros, pero lo hacíamos también con cámaras antiguas de cine, rodábamos en 16 milímetros y luego nos daba una textura de imagen exactamente similar a la textura de los viejos documentales, ¿no? No hay nada digital en esta película, ¿no? No hay una textura electrónica en la imagen, hay una textura de cine. Y el collage también tiene que ver con la imposibilidad, insisto, de reconstruir una unidad, ¿no? Nadie sabe, huyo como de la peste de las visiones canónicas, tanto de la guerra como de bando, como de partido, como de sindicato. Lo que no existen, que son construcciones, bueno, emotivas, construcciones interesadas, política o socialmente, pero que realmente la densidad de una vida humana como la de Sandoval es casi inapresable, ¿no? Una persona en su vida tiene un punto de partida, que es un papel, que es una partida de nacimiento, y un punto de final, que es una partida de defunción. Entre esos dos papeles transcurre una vida, que puede dejar muchos papeles, muchos documentos, muchas referencias, pero cuando dedicas muchos años a reunirlos y a sumarlos, al final lo que tienes es algo que dices, bueno, ¿qué tengo de la vida de este hombre? Si me leo todos los papeles y sé todo, 3, 4, 5, 10 horas, pero que son 10 horas en la vida de un hombre, no son nada, ¿no? Por lo tanto hay que ir con mucho cuidado cuando aventuramos con facilidad, ¿no? A mí me costaba. El collage da esa idea de imperfección, esa idea de suma, esa idea de algo que se compone a base de fragmentos, ¿no? Y eso me permitía jugar con películas antiguas de serie negra mexicana, jugar con noticiarios documentales de época, jugar con películas del expresionismo alemán, como aparece cuando están en unas escenas de París, y me permitía reconstruir a mi antojo y con toda libertad ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que perseguía? Que el espectador tuviera una cierta sensación o experimentara una cercanía con aquel tiempo, ¿no? Pretendía que tuviera que casi lo pudiera oler, sentir, experimentar, ¿no? Es muy difícil contemplar desde nuestro presente todo lo que fue estos años, ¿no?
no solo la guerra civil, sino los años del pistolerismo, porque exigiría una colocación mental que no es fácil, ¿no? No es fácil juzgar desde nuestro presente el pasado y los protagonistas del pasado. Lo hacemos continuamente, lo hacemos con mucha ligereza, pero realmente es algo que no es fácil. Por eso he rehuido en la película utilizar recursos como llamar a Sandoval asesino o hacer juicios de valor sobre los fascistas o hacer juicios de valor sobre los comunistas, ¿no? Simplemente voy utilizando la propia voz de los protagonistas siempre y los documentos que ellos dejaron, y a partir de ahí que cada uno se haga un poco una idea, ¿no? La verdad es que para ser tu primera película demuestra un curso de maestro, porque, por ejemplo, hay imágenes que, bueno, bien que es que no las haces tú, o algunas sí, pero que tiene una potencia brutal. Yo, por ejemplo, la primera vez que la vi, la imagen esta que se ve de la puerta de Alcalá con las fotos de Lenin y Stalin, eso me flipó, hasta el punto de que fue a buscar a internet y a ver si esto es verdad. Porque no me lo podía creer. Bueno, en la Glorieta Bilbao había un Lenin de 40 metros de alto. Cuando digo que Madrid vivió su hora rusa, es verdad, ¿no? Sobre todo en noviembre del 37, que se celebran los 20 años de la Revolución Bolchevique, ¿no? Y realmente el control ya en ese momento de los resortes básicos del Estado o de la República en guerra están todos en manos comunistas, ¿no? También con un motivo, y es que el único Estado que vendió armas a la República Española pues fue el Estado soviético, ¿no? Lo cual les permitió adquirir una posición hegemónica, ¿no? Igualmente la CNT, si pensamos que pensaban desde antes de la guerra que el comunismo libertario estaba al alcance de la mano, nos damos cuenta de la utopía, de la imposibilidad de aquello, pero se creía firmemente, ¿no? Ellos pensaban que tanto antes de la guerra como durante la guerra que el comunismo libertario podía llegar casi de una manera muy rápida, ¿no? Y bueno, era una mistificación real y se vieron realmente luego absolutamente desbordados y sobrepasados, ¿no? Dos cosas a tener en cuenta. Una, la CNT es un sindicato, no es un partido político, ¿no? Por lo tanto, la CNT se daba en un conjunto de sensibilidades y de maneras de verlo que no se suelen dar en los partidos que tienen una estructura mucho más piramidal, mucho más disciplinada, ¿no? Y eso hace que en la CNT convivieran desde personajes del corte duro que puede tener Felipe Sandoval o un Durruti o un Ascaso o un García Oliver, a personajes como Ángel Pestaña, ¿no? Absolutamente de un carácter mucho más moderado, más posibilista, ¿no? Más reformista, ¿no? O personajes que seguían una vía mucho más de practicar la ecología, el nudismo, la escuela libre. Y la CNT, hay veces que hablando con ellos me han dicho, es que siempre presentas nuestra cara más fea, ¿no? O has presentado nuestra peor cara, ¿no? Indudablemente la CNT no es Felipe Sandoval, pero lo que es indudable es que la CNT, que fue a la guerra, sería una estrategia, una política que se llamaba gimnasia revolucionaria y que era el lado más duro, ¿no? Entonces, a esa corriente o a ese sector pertenece Felipe Sandoval, ¿no? Yo, mi película es una película sobre una persona, no sobre una institución ni sobre un sindicato, sino sobre una persona llamada Felipe Sandoval. Intento hablar del contexto en el que se dio, que se movió, pero bueno, cada día más me interesan mucho las personas y muy poco las instituciones, ¿no? Cuando hablo antes del curso maestro, no solo me refiero a la imagen, sino también el sonido. De hecho, me ha llamado la atención que cuando hemos llegado, lo primero que has fijado es que hubiera buen sonido. Utilizas, por ejemplo, hay momentos en el que no se oye prácticamente nada. Hay un ruido. Hay un ruido de fondo que crea como un malestar así muy interesante, una inquietud muy interesante.
Sí, el sonido lo hizo un músico al que admiro mucho, que se llama Álvaro Cárdenas. Seguramente si ahora pudiera rehacer la película, yo cuando me siento a verla solo veo defectos, solo veo cosas que no me gustan, esto lo quitaría, esto no puede ser, esto confunde, esto no está bien, bueno. Por eso no me gusta sentarme a verla, porque no lo paso bien, solo veo defectos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay momentos que la música para mí es demasiado triste. ¿Por qué? Pues porque al músico le entristecía muchísimo algunas cosas, pero a mí ya en ese momento no me entristecía gran cosa, ¿no? Pero bueno, ha quedado ahí. Y sí hablamos con otros músicos también en colaboración que trabajaban con medios electrónicos para que crearan capas de sonido casi imperceptibles que dieran una atmósfera, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Yo creo que además la película, independientemente de los valores que pueda tener como cine, que yo creo que soy ahí bastante humilde porque bueno, es mi primera película, insisto, veo algunos defectos, cosas que me gustaría cambiar, mover, etcétera, etcétera. La película tiene la ventaja de haber aportado algunos documentos históricos de primera magnitud, ¿no? Uno de ellos, la foto del puerto de Alicante cuando fue tomado por los franquistas y detuvieron allí a 15.000 personas. Esa foto no se había visto nunca, de hecho se daba por hecho que no existía ni una sola imagen. Y en una visita que hicimos al archivo de Alicante, descubrimos que hubo un fotógrafo del Frente Popular que se subió a la azotea de un hotel y disparó estas fotos, ¿no? Pero luego destruyó prácticamente todo el archivo porque tenía mucho miedo, menos una foto que la escondió en el Ayuntamiento de Alicante entre un sobre de fotos de un desembarco de soldados de 1912. Claro, en cuanto vimos la foto, por los camiones, la gente, imposible. Empezamos a tirar del hilo, a investigar y descubrimos que era una foto original de ese momento, ¿no? Que el propio fotógrafo había escondido hasta, hubiera seguido metida en... Creo que fue un documento relevante, ¿no? Otro documento relevante es la confesión que habéis visto manuscrita, ¿no? Que lo obligan a escribir en Almagro, ¿no? Esto tiene una razón, posiblemente sea de las escasísimas confesiones manuscritas que se encuentran en archivos policiales, ¿no? La razón, Sandoval tenía una tuberculosis ya terminal y por lo tanto un enfisema que le impedía respirar, se ahogaba. Entonces no podía hablar, además le habían torturado salvajemente, le habían golpeado, le habían machacado. Y entonces cada vez que quería hablar lo único que hacía era escupir sangre, ¿no? De hecho, en las hojas de la confesión, cuando las tuve entre mis manos, todavía son perceptibles las manchitas de sangre al toser, ¿no? O las huellas sucias de los dedos, ¿no? Entonces, como Sandoval no podía hablar, como no se puede interrogar ni hacer hablar a un mudo, lo que hicieron fue tirarle en una bañera tapiada hasta arriba, darle unas cuartillas miserables, un lápiz y pedirle que pusiera todo por escrito, ¿no? Cada cierto tiempo él firmaba y fechaba el final de su confesión, pero cuando lo subían de nuevo arriba y los policías lo leían, le daban una manta de hostia brutal y lo volvían a bajar a la celda, ¿no? Y volvía a escribir. Y siempre comenzaba igual, se me olvidaba confesar qué y otro libro, ¿no? Yo descubrí que quien hablaba de todo esto y en qué condiciones pasó fue un compañero anarquista, se llama Eduardo de Guzmán, dirigía el periódico Castilla Libre en guerra, estuvo en Almagro, estuvo entre los detenidos que iban a decirle a Sandoval que se matara y escribió esto en su vejez, ¿no? Lo cual me pareció espeluznante, ¿no? Fue otro de los motivos que me hizo querer seguir sabiendo más de Sandoval, ¿no? Que por un lado le estaban torturando los franquistas y por otro lado sus propios compañeros también lo insultaban, ¿no? Y le pedían que se matara, ¿no? Sandoval fue tachado de cobarde por la organización de CNT, de traidor. Luego, cuando vi muchas más confesiones, descubrí que todos traicionaban, ¿no? Porque llega un interrogatorio y te meten un alambre al rojo vivo por un oído
hay héroes que aguanten eso, hay muy poquitos. Luego me fui dando cuenta que ahí había mucha literatura un poco de pacotilla, a la hora de la verdad. Un hombre sometido a torturas una y otra vez, y a las peores, pues es de lo más normal y de lo más humano que se rompe y confiese no solo lo que hizo, dejó de hacer, sino lo que nunca hizo, pero están deseando oír, ¿no? Con lo cual descubrí un poco que Eduardo de Guzmán, como cronista, digamos, dentro del CNT de Sandoval, mentía. Mentía porque además decía que era un delincuente vulgar, llegado a sus filas, un atracador, que por eso había hecho lo que había hecho y les había traicionado. No. Cuando Guzmán todavía iba en pantalón corto, Sandoval ya estaba en el Comité de Relaciones Anarquistas de París, ¿no? Y tomaba asiento con Durruti, Ascaso y García Oliver en la tertulia del Combat. Y tenía una gran fama como el hombre, digamos, el verdugo de la CNT ya durante los años de la República. Porque cada vez que la policía infiltraba soplones o confidentes en los sindicatos para desarticularlos desde dentro y eran detectados, la organización lógicamente ordenaba liquidar a aquella gente, ¿no? El que lo hacía era Sandoval. Y si la organización necesitaba dinero para comprar armas, que había que hacer atracos, el que los hacía era Sandoval. Con lo cual, bueno, pues Sandoval hacía por la organización lo que nadie estaba dispuesto a hacer. Y también descubrí que de todos los crímenes que cometió en guerra, no se pueden cuantificar. Hay un momento que la policía de Almagro se lo pregunta, ¿no? Y él duda si son 150 o 200 o 250, no lo sabe, ¿no? Pero sí descubrí que de todo lo que él, de ese trabajo que él había realizado de verdugo, solamente había 2 crímenes por ajustes de cuentas personales. Y los 2 eran 2 funcionarios de prisiones que le habían maltratado en la cárcel. De hecho, uno de ellos era un jefe de la UGT, pero le había dado una paliza en la cárcel hoy, y entonces el que pega a un hombre pues tiene problemas casi siempre, ¿no? Entonces Sandoval, de motu propio, fueron sus 2 únicos crímenes personales. Todo el resto fueron decisiones orgánicas. Insisto. Esto es importante para también situar al personaje, ¿no? Bueno, ya has comentado un poco, pero a ver si nos podrías explicar un poco mejor por qué le hiciste a este personaje, porque es un antihéroe, no como, yo qué sé, Han Solo, una persona que es buena pero con un aspecto feo o malo. No, es que él era... Bueno, es que es lo que te decía antes, muy ambiguo. ¿Por qué elegiste precisamente a esta persona? Además me contaste que era eso, la CNT no te quería dar archivos... No, al revés, la CNT, no, por favor, la CNT, a través de la Fundación Anselmo Lorenzo, trabajé en su archivo, no me pusieron ni un solo problema, todo lo contrario, me abrieron todos los archivos, me dejaron mirar allá donde quisiera, hablé con los hombres de entonces que quedaban de esta época que podían tener conocimiento, y realmente hicieron gala de un espíritu libertario 100%. Seguramente jamás hubiera tenido esta misma apertura si hubiéramos hablado de otro corte de organización, ¿no? Hablando de esto, hay que entender además que una cosa que siempre digo, ¿no? Conviene no olvidar, ¿no? Es que para los anarquistas los presos comunes siempre fueron presos sociales. Mientras que un marxista entraba en la cárcel y aquellos presos comunes, delincuentes, criminales, ladrones, rateros, obedecían al calificativo del lumpen proletario y eran un aliado siempre de la reacción o de la contrarrevolución, los anarquistas lo miraban siempre de otra manera. Para ellos el preso social era otro luchador, otro rebelde, otro compañero, ¿no? Eso hizo que la CNT siempre tuviera buen predicamento entre estos presos. De hecho, prácticamente hasta nuestros días. Yo recuerdo todavía cuando tenía 20 y tantos años la revuelta de los presos de la Coppel en Carabanchel, ¿no? Alguien de aquí lo recordará. La coordinadora de presos en lucha y el motín que hicieron en la cárcel de Carabanchel. Básicamente era un movimiento libertario, ¿no?
Por tanto, es una tradición, era una tradición. Indudablemente eso hizo que las columnas libertarias y las organizaciones libertarias se llenaran de esta gente, pero con toda incoherencia. Y alrededor de esto se ha generado mucha leyenda, tanto leyenda negra como leyenda verdadera, porque la columna de hierro indudablemente existió en Valencia, pero también sé que la mayoría de los presos de la Modelo que fueron liberados en el asalto se incorporaron a las columnas y a los cuerpos anarquistas de combate de primera línea y murieron y se exportaron igual que todos los demás. Es decir, que... Pero claro, toda esta gente de alguna manera que estuvo vinculada con la lucha de retaguardia, pues indudablemente es muy incómodo y con el tiempo sus propias organizaciones los apartan, los esconden y no les interesa que todo ese mundo y esa realidad salga a la luz. Yo creo que si hablamos de Madrid y de la defensa de Madrid, pues tiene un rostro un poco bifronte, hay un rostro de verdadero heroísmo y dignidad, indudable, en la defensa de la ciudad y en la lucha contra el asalto de las fuerzas de Franco a la ciudad, pero indudablemente dentro de esa misma defensa de Madrid hay una lucha de retaguardia que tiene un rostro indudablemente mucho más feo y mucho más brutal, y que ese rostro se llama Fomento, se llama Paracuellos del Jarama o se llama La Pradera de San Isidro. Entonces me molesta mucho cuando se afronta ese episodio, esa guerra civil en Madrid desde una única no sé cómo llamarlo, desde una única peana, ¿no? Esto sí, pero esto otro no, y además esto no existió, o no queremos que esto trascienda, o no nos interesa que... Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo todo y examinarlo a la luz de lo que realmente estaba pasando, porque es la única manera, además, de comprender esa violencia y el nivel que adquirió, ¿no? No es una violencia de locos, psicópatas o enfermos, es una violencia social, es una violencia que tiene que ver con una realidad social, ¿no? Una realidad compleja y una realidad además de guerra y revolución, insisto. También a menudo se habla solo de guerra, pero yo quiero hablar de revolución, pues porque creo que se dio. Aunque esa revolución hay un momento que queda anulada, pero es indudable que en un primer momento todos los resortes del Estado republicano han reventado y la República va a remolque de esa revolución. Y de hecho encomienda a las organizaciones políticas y sindicales algo tan sensible como las labores de todo tipo, de policía, de justicia y hasta en ese primer momento de ejército, ¿no? A través de columnas milicianas. Todo eso va a durar hasta que en un determinado momento la nueva fuerza hegemónica es el Partido Comunista y entramos en otro mundo que es el Ejército Popular, la Policía Popular, y hacen de sostén o de fuerza de orden de aquella república que se disolvía o que estaba en una situación casi terminal, ¿no? Y los postulados más radicales y revolucionarios pues son derrotados. La figura de Felipe Sandoval y tu película podría hacer un buen díptico con otra película que seguro que has visto de Alfonso Domingo, que es El Ángel Rojo, porque esa figura es totalmente la opuesta, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque, bueno, por lo menos como la vende él en la película, porque es una persona ahí buena, bondadosa, monolítica, que siempre hace el bien. Ya. Yo creo que nadie es muy bueno y nadie muy malo. Las cosas suelen ir más por un medio camino, ¿no? Sí hacemos relatos donde al final uno es muy bueno y otro es muy malo, y indudablemente Sandoval tiene todas las de perder, porque indudablemente, y lo digo porque tengo, vamos a llamarlo también, descubrí a Melchor Rodríguez hace mucho tiempo, y indudablemente tiene muchos motivos para ser llamado el Ángel Rojo, ¿no? Pero bueno, ya por echar una gota de vinagre, ¿no? La famosa reunión en el Comité Nacional de CNT de destacados dirigentes, la noche del 7 de noviembre,
donde se presenta unas resoluciones que implican empezar la matanza de Paracuellos en 3 partes, y que fue acordada y se especifica en el documento con las Juventudes Socialistas Unificadas y con el Partido Comunista de España, el acta de esa reunión tiene la firma de todos los que acuden, y una de ellas es la de Melchor. Hombre, es indudable que luego Melchor paró esos fusilamientos, ¿no? Pero en el momento que comienzan está su firma. Lo dejo ahí. Por no hablar de su papel con la quinta columna, que también me produce al menos cierta incomodidad. Porque claro, Melchor dejó dicho por ahí que Felipe Sandoval había querido asesinarlo, y gente de la CNT, y tal vez fuera real, fuera verdad, ¿no? Pero es que resulta que toda la gente que rodeaba a Melchor, desde su chofer hasta su secretario Batista, eran quintacolumnistas, pero quintacolumnistas importantes, que estaban encubiertos bajo el paraguas de Melchor. De hecho, su secretario en guerra, Batista, va a ser el primer director de prisiones de Franco en el peor momento, en el año 39-40, ¿no? Y encontré muchas fotos de él con el uniforme de falange y podría hablar de más quintacolumnistas, con lo cual llegué a la conclusión que o Melchor era tonto o se lo hacía. Y lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero... Bueno, abrimos el turno de palabra. Vale, pues a mí me ha gustado mucho la meticulosidad, ¿no?, con la que has narrado toda la historia personal, ¿no?, del personaje, desde su nacimiento a su muerte prácticamente en soledad, ¿no?, que nadie reclama el cadáver, ¿no?, esos 2 puntos que decías, ¿no?, el inicial y el final. Y enlazando un poco con esto, sin ánimo de juzgar al personaje, a mí me ha dado un poquito la impresión de que pueda tener ciertos rasgos de psicopatía, o sea, dado su contexto, su historia personal, su infancia, porque al principio era como delincuente, ¿no?, estaba metido en el mundo del AMPA y luego como se enganchó un poco a la organización, ¿no? Entonces no sé si has querido reflejar un poco eso cuando has descrito su rostro, que es asimétrico, ¿no?, la mandíbula muy marcada, y bueno, a comentarte un poco si se te había pasado por la cabeza sí, ese rasgo, ¿no? No digo que sea, porque eso es muy difícil de... ¿no? Pero si tenías en cuenta también esos rasgos que podía tener, ¿no?, de psicopatía. Lo he tenido en cuenta, ¿no? Creo que no. Creo que no, por ahora daré algún motivo, o nunca podré saberlo. Es decir, insisto que yo no puedo casi decir quién fue realmente Felipe Sandoval. Intuyo, dibujo, aboceto, presento, creo una ficción. De alguna manera casi diríamos que todo esto es un fake, es un falso, porque por mucho que intente, pero voy a contar alguna cosa. Ese primer alias que tiene, que se llama Enojo en portugués, en otras zonas de Galicia quiere decir asqueroso. Otro de sus primeros motes que tiene en París cuando hablan de él ante la policía es Le Malade, el enfermo. Y luego su verdadero, el que trasciende, su alias, Doctor Muñiz, me pregunté por dónde venía, ¿no? Entonces resulta que el premio Nobel portugués, su Ramón y Cajal, se llama Egon Muñiz, que es el Muñiz español. Si ya Sandoval tenía enojo, posiblemente ese mote de enojo es de alguna prisión portuguesa por la que anduvo. Pero el doctor Muñiz le dieron el premio Nobel porque desarrolló la lobotomía, ¿no?, y la hizo con los presidiarios portugueses, ¿no? El Estado le facilitaba a presidiarios prácticamente condenados a muerte y él les abría la cabeza, extirpaba el cerebro, cortaba aquí donde él pensaba que estaba la agresividad y el crimen, recomponía, unos morían, otros quedaban locos, y era el terror de los presidios portugueses este premio Nobel, ¿no? Si te enviaban con el doctor Muñiz, mal asunto, ¿no? Entonces en un momento dado llegué a pensar si el alias de doctor Muñiz, heredado también de Portugal, era por otro tipo de lobotomía que practicaba Sandoval, ¿no? Se había quedado con ese... No lo puedo afirmar, son suposiciones, ¿no?, intuiciones, ¿no? Pero sobre el comportamiento de Sandoval voy a poner un ejemplo.
varios ejemplos que le daban que pensar, ¿no? Sandoval hay un momento que viaja a París y vende obras de arte de las incautaciones, ¿no? De hecho vende sobre todo un Greco que terminan a tiros en París. La película no puedo contar todo, la película es una mínima parte de lo que he podido saber, ¿no? Pero Sandoval, por su conocimiento del francés, que lo hablaba perfectamente, impecablemente, y el dinero que había manejado con el tema de la venta de estas obras en París, podía haberse quedado en París, como hicieron otros muchos, y no haber vuelto a Madrid, ¿no? Eso presupone un comportamiento al menos honesto en cuanto a su militancia revolucionaria, uno. Dos, el 28 de marzo del 39, Madrid se rinde. Madrid se rinde en la Casa de Campo y a las 5 de la tarde entran las fuerzas de Franco en Madrid. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, los hombres del Comité de Defensa Confederal de Madrid, que se han incorporado al gobierno de Casado, al Consejo de Casado, Eduardo Val, Manuel González Marín, abandonan Madrid en un avión en Algete a Valencia, y en Valencia, o que lo ocultan al resto de los compañeros, que les envían a Alicante. Ellos saben que van a huir en un barco inglés que se llama el Galatea, del puerto de Gandía, ¿no? Y se comportan de una manera un tanto miserable. Iros vosotros a Valencia, todos a Alicante, la orden. Y cuando el militante le dice, ¿y vosotros? Dice, no, nosotros nos quedaremos aquí a morir hasta el último hombre para que todos os salvéis en Alicante. No, no era cierto. Ellos tenían un barco apalabrado en el puerto de Gandía, el mismo barco en el que subió el coronel Casado, o que subió Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, y donde subió el Comité de Defensa Confederal de Madrid, aquellos que daban las órdenes a Sandoval. Sandoval permaneció, podía haber huido también, pero permaneció en Serrano 111 hasta prácticamente las 2 de la tarde, ¿no? No huyó. Se quedó obedeciendo las órdenes que le habían dado. Por lo cual quiero decir que Sandoval es un militante confederal, ¿no? Muy duro, pero insisto, tú dices psicopático. Bueno, psicopático, yo no sé si es psicopático o es alguien que ha crecido en el seno de una violencia que ahora mismo no es imaginar. Cuando uno, no sé, tengo un amigo que siempre me decía, en las cloacas no crecen flores. Bueno, exactamente, en las cloacas no crecen flores, crece un Sandoval. Pero no por un tema de locura. Yo no lo creo. Te voy a poner otro ejemplo que me llamó la atención, ¿no? Cuando conocí a Gregorio Gallego y le fui a entrevistar a su casa, nunca me quería recibir. Gregorio Gallego era un jefe de las Juventudes Libertarias de Madrid en ese momento, dirigió el Ateneo Libertario de Puente Toledo, también fue capturado en el puerto, pagó larguísimos años de cárcel en la posguerra, en varias ocasiones además. Y bueno, pues fui a verlo a su casa y a hacerle una entrevista, ¿no? Que me hablara de Sandoval, ¿no? Y cuando vio las fotos de Sandoval, el hombre dijo, ¡oja! Se cerró en banda a contarme nada, ¿no? No quería hablar. Pero su mujer, Visi, estaba en el baño, se estaba pintando y tal, porque íbamos a hacer unas fotos. Y cuando entró y vio la foto de Sandoval, dijo, anda, Felipe Sandoval, ¿cuántos años y tal? Ya, yo entré a saco y le dije, ¿le conociste? Dijo, ¿cómo no? Era muy amigo de mi hermano. El hermano de Visitación Lobo era Baltasar Lobo, uno de los grandes escultores de la vanguardia española, ¿no? París. Y me dijo, era el que arreglaba el horno de cerámica y el horno de las terracotas de mi hermano. Dice, y venía a casa y a mí me daba clases de francés. Y me dijo, porque yo estudiaba en el Instituto Isabel la Católica y suspendía el francés, y entonces él venía y me daba clases de francés, ¿no? ¿Y cómo era? Me dijo, era un hombre educadísimo. Era un hombre siempre que en guerra, me dijo, todos iban con canadienses, botas, arreos militares, insignias. Dice, él nunca se quitó el traje. Me lo puso como un gran hombre. Y al final me dijo, solo tenía un defecto. Le daba gusto al dedo. Resulta curioso además como Sandoval, y esto es otra cosa interesante,
el miliciano que entraba en estas casas del barrio de Salamanca armado con el fusil a registrar y iba por las habitaciones. Para muchos de ellos era la primera vez que entraban en el interior burgués. No lo habían hecho nunca. Nunca habían visto un cajón que contuviera, yo qué sé, 40 calzoncillos, 60 corbatas, 80 pares de calcetines, vajillas de plata. No lo habían visto jamás. Jamás. Ellos vivían en las barriadas, en unas condiciones absolutamente, donde seguramente no tenían ni agua corriente muchas veces, ni siquiera aseos, ¿no? Sandoval no. Sandoval en París ya está habitando, no el interior burgués, el interior gran burgués. Cuando ve las casas donde Sandoval trabajaba en París, yo lo he visto allí, dice, bueno, y este señor le preparaba los zapatos al señor, la corbata, el coche que estuviera, vestía impecablemente, le autorizaron a tener su propio piso, conocía los códigos de costumbres de esa gran burguesía parisina. Luego Sandoval tiene una cosa que quizá luego en guerra explica por qué, cuando tiene que incautar un coche y hacer justicia revolucionaria en el barrio de Tetuán, va en un Rolls Royce. Y cuando tiene que tener un piso en Madrid lo tiene en la calle Jorge Juan, también un piso que, bueno, es decir, que también tiene un cierto... Mucho aspecto a la imagen, ¿no? Por lo que sí, cuentas, o bueno. el cuidado de su imagen. Contradictorio, ¿no? Pero... Sobre todo, un personaje muy contradictorio. Pero también eso es lo que le iba dando encanto, lo que me motivaba a investigarle, ¿no? Sí. Pues, ¿por qué? Me lo preguntabas tú, ¿no? Eran pequeñas cosas. El Cine Europa, pues claro, yo he ido a ese cine tanto de niño, a cualquiera de los anfiteatros, que cuando descubrí que en ese cine, eso era el cuartel general de la CNT de Madrid, de las milicias anarquistas, y que Sandoval era uno de los hombres más importantes allí, bueno, probablemente me sorprendió. Cuando descubrí que había asesinado a Florian Ruiz Egea, que todavía está en la biblioteca, anexa al Colegio Cervantes, está la placa antigua de Biblioteca Popular Ruiz Egea, pues yo iba a la Biblioteca Popular Ruiz Egea el año 67-68 a sacar desde libros a volúmenes de Asterix o a cualquier cosa, porque me gustaban los libros, y si no había mucho dinero para comprar libros, pues ibas a la Biblioteca Popular, te los daban en préstamo y te lo llevabas a tu casa, ¿no? Pero a mí el nombre de Ruiz Egea pues era un nombre, una contraseña de mi primera adolescencia en el barrio de Tetuán. Cuando luego descubro que es que a ese Florian Ruiz Egea era un bibliotecario y lo asesinó Sandoval, dije, bueno, es que estoy metido aquí en una historia de barrio, en una historia también que tiene un componente pequeño, local, pero que hace también memoria de todo esto, ¿no? Por eso vemos que a ti te encanta manejar documentación, pero es que en esta película tiene tanto de películas, fotos, documentos escritos, brutal. Yo no sé cómo manejaste, Bueno, capaz de manejar tanto documentación. Aquí aparece todo muy condensado, date cuenta que la documentación va apareciendo a lo largo de los años. Insisto que estuve cerca de 10 años siguiéndolo, ¿no? Al principio lo seguía, intentaba seguirlo en libros, ¿no? En libros de la guerra civil, pero rápidamente me di cuenta que apenas había nada. Eduardo de Guzmán y muy poquito más, ¿no? Y algún apunte por ahí perdido, ¿no? No había nada, ¿no? Y eso fue lo que, sin ser historiador, lo que me llevó a visitar por primera vez el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Ahí fue donde sacaste más información, el Archivo Histórico. Hombre, el Archivo Histórico Nacional me suministró dos fuentes de información muy importantes. Una fue Causa General, que ahí aparece la confesión manuscrita de Felipe Sandoval. Para mí encontrar su confesión manuscrita antes de suicidarse pues fue un acontecimiento, me permitía escuchar su propia voz, me permitía ver cómo articulaba sus propias frases, cómo encadena un pensamiento a través del lenguaje y por lo tanto un acercamiento que no había podido tener. Y fue una fuente de conocimiento importantísima, ¿no? El Archivo Histórico Nacional, además de esto de Causa General, me dio otra información muy importante, que es el archivo que se custodia allí, que se llama Audiencia Territorial Criminal de Madrid. En la Audiencia Territorial Criminal están todos los delitos, sobre todo los importantes, cometidos en Madrid antes de la guerra, ¿no? Y ahí pues
están todos, los grupos anarquistas, los grupos de acción, los atracos, los asaltos, la agitación en la calle. Son sumarios muy amplios que contienen a menudo documentos incautados por la policía o guardia civil de la época a estas organizaciones, carnés, planos, diagramas, cartas entre ellos, y por lo tanto me dio una información muy importante. Otro archivo fue el archivo militar, entonces estaba en María Cristina, ahora se lo han llevado a Paseo Rosales. Allí encontré una cosa que me llamó la atención, y es que cuando Sandoval está en Almagro y está siendo detenido, interrogado y torturado, los militares escriben a los policías de Almagro, les hacen un comunicado, se lo envían, firmado, sellado, diciendo que hay 4 causas militares abiertas contra Felipe Sandoval y que tienen noticia que está allí detenido y que van a pasar a buscarlo, ¿no? Y todos los policías de Almagro responden a los militares que es falso, que allí no está Sandoval, que no pasen a recogerlo porque no está, es decir, no se lo quieren entregar, ¿no? Eso me llamó la atención. Y 2, cuando muere Sandoval y se tira por la ventana, los militares se ponen de nuevo en contacto con el Servicio de Información de Policía Militar, que eran los que iban a Almagro, diciendo que ellos, para cerrar las causas militares contra Sandoval, necesitan la partida de función, porque si no, no pueden cerrar esas causas. Y entonces los policías de Almagro responden que no hay partida de función, que no existe. Y entonces hay un cruce continuo de cartas que sí, que no, que sí, hasta que los militares se cansan y dicen, pues no ha muerto. Es rebelde y en ignorado paradero. Punto final al asunto. Y así sí que ha estado. Por razón no reclamaban el cadáver, Sí, sí no que ha había estado. muerto. Entonces, todo el trabajo, los archivos de París fueron decisivos, también. Y entonces, bueno, aunque aquí se condensa todo el material de archivo y documentación, en muy poco tiempo, insisto, es un trabajo muy largo y Muchísimo tiempo. de mucho tiempo. Pero yo creo que antes de que te interesases por la figura de Sandoval, a ti ya te debía de interesar el tema de la guerra civil, por la forma en la que hablas, todo lo que cuentas, yo creo que ya tenías una buena base, que todo lo que has contado no es solamente a raíz de la investigación de Absolutamente. Claro. Yo soy de los que se cayó en la marmita de la guerra civil con 12 años. Pero ¿cómo llegas cuál es el interés? ¿Por qué aparece? Bueno, sí, pues mira, te voy a explicar fácilmente. Mi padre tenía 13 años, ¿no? En el Madrid de la guerra. No había colegio, se tiró 3 años sin colegio, viviendo en la calle e intentando cazar gatos en el Retiro para llevarlos a la cazuela, ¿no? Y poder comer. O bajando a Andalucía a comprar aceite, ¿no? Mi padre en la guerra civil le marcó, viendo muertos, o durmiendo en el metro, o oyendo bombardeos, viendo los aviones, viendo peleas de aviones, ¿no? Bueno, mi padre, la guerra civil como vivencia de niño le marcó, ¿no? Terminó la guerra con 15 y desde entonces, a lo largo luego de su juventud y su madurez, se quedó muy clavado en el tema guerra civil y se dedicó a comprar libros y libros de guerra civil. Le daba igual de un bando, de otro, compraba todo el ruedo ibérico, los libros mexicanos de Era, o los libros de Ricardo de la Cierva, le daba igual, él hacía biblioteca de guerra civil y leía sin parar, ¿no? Y yo, bueno, pues como al que el padre es futbolero y el hijo sale futbolero, pues a mí me dio por leer y iba leyendo detrás muchos libros que iba dejando, ¿no? Entonces, cuando tenía, recuerdo que 14 años, leí 3 días de julio, de Luis Romero, y me abrió un poco la cabeza, ¿no? Dije, ya sé quiénes son los buenos, los anarquistas, los rojos, los comunistas. Y a partir de ahí inicié mi propio camino que indudablemente, claro, esto me ocurre con 12, 13, pues a los 15, en el año 73, me afilié a la Joven Guardia Roja, y en el 75 pues estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por la guerra civil. Claro, pero por la guerra civil, porque claro, con 14, 15 años difícilmente puedes tener una conciencia de la economía, del marxismo, no, era una cosa más romántica, más emocional y más de pensar que, bueno, que la guerra se había perdido, pero nosotros, los nuevos jovencitos, la íbamos a ganar, eso por descontado, ¿no? Y por lo tanto, ha marcado mi vida, ¿no? De alguna manera.
y nunca dejé de interesarme por ella en todos sus aspectos, ¿no? Indudablemente hay un momento con una cierta ya madurez, a partir de los 30 años, en que uno empieza a revisar muchas identidades, ¿no? Porque los relatos crean identidad, y determinados relatos, por muy bellos que sean, pero que son mentira, crean identidades falsas. Y por lo tanto en un momento te ves obligado a revisar relatos y a revisar identidades. Y eso, bueno, pues me interesó ese proceso y decidí acercarme a los anarquistas, ¿no? Porque con toda su historia, con toda su miseria y toda su grandeza, pues me parecía algo con lo que me podía en muchos aspectos identificar, ¿no? Y así un poco, bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Pero eso no quiere decir en ningún momento que esa simpatía profunda que tengo por el anarquismo me haga trampas al solitario, ¿no? Diga, no, son buenísimos, son santos, ¿no? Melchor Rodríguez es el paradigma de lo bueno y el otro se va apestado, ¿no? Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que es más complejo y es más... hay muchos más matices. Y además la riqueza de esos matices, el tornasol de ese mundo es lo que me resulta fascinante. Si todo fuera de un color me resultaría monótono y aburrido, ¿no? Y tampoco creo que a día de hoy estemos para levantar peanas. Pero igual que no estamos para levantar peanas, tampoco estamos muchas veces como para condenar o ponernos la toga de juez con tanta facilidad como hacemos, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que, tirando de ese romanticismo del que hablas, ¿no? Y de lo que te puede atraer o llevar a la historia del anarquismo, ¿no? Y tal, precisamente es el personaje, ¿no? O sea, sí, es muy una duro. persona, pero más que duro es que es poco romántico, ¿no? Es decir, si tuviera que fijarme en alguien, para mí, ¿no? Es decir, al comienzo de la película, ¿no? Pues yo es lo que me ensombrece un poco el personaje, ¿no? Digo, joder, ¿no? Sí, para mí, yo que desconocía, ¿no? a este señor, pues pensaba que me iba a encontrar a un anarquista con ideología, es decir, con una base, con resentimiento, con rabia hacia el poderoso. Pero es que todo eso es lógico, esa rabia, yo creo que eso es lo que motiva a una izquierda. Bueno, rabia, deseo de justicia, de reparto, de no sé qué, tal, ¿no? No solamente la rabia, sino que a lo mejor la rabia es un sentimiento no positivo. En lo que yo he visto me parece que no hay mucha ideología. Lo que pasa es que también tú has dicho una cosa que me ha parecido interesante, ¿no? Y que he pensado que podría ser una de las razones por la que al final te decides por él, y es que a pesar de esa ambigüedad, lo importante que resulta para el sindicato, ¿no? Lo valioso, aunque sea desde ese papel sucio, ¿no? O sea, siempre bajo, ¿no? De matar, de robar, de... Te voy a decir solo una cosa. Fuera, ¿no? Te voy a decir solo una cosa. En todos los relatos, tanto de marxistas como de anarquistas, heredados desde el siglo XIX, la nueva sociedad, la libertad, el futuro, la emancipación, llegaba después de una aurora roja, después de una revolución violenta. Y eso estaba metido, digamos, en el ADN de todas las organizaciones que se presumían de izquierdas. Por la misma razón, todo obrero consciente o de cierto nivel, afiliado a un sindicato o a un partido de izquierdas en el Madrid de los 30, llevaba una pistola en el bolsillo del pantalón. Por lo tanto, la relación de la violencia, lo sucio, lo tal. Si ya la gente lleva una pistola y está dispuesta a matar o a entregar sus vidas, que tienen una relación con la violencia de la que hoy estamos lejísimos de entender. Lejísimos. Pero entonces era verdad. Y voy más lejos. En todas las organizaciones,
incluida CNT, incluido el Partido Comunista, la izquierda del PSOE, la izquierda caballerista, se utiliza con muchísima frecuencia ya entonces un concepto que es odio de clase. Odio de clase, rencor social. Claro, en el año 2018 hablar de rencor social o odio de clase suena muy mal. Suena muy mal y estamos muy lejos siquiera de imaginarlo con esa expansión que pudo llegar a tener. En el barrio de Bravo Murillo, la calle Bravo Murillo, Tetuán, en la huelga del 17, los trabajadores ugetistas en masa bajaron desde el metro de Tetuán hasta la glorieta de Cuatro Caminos en manifestación. Y para que los soldados del rey y la policía no atacaran, colocaron a la mujer y a los niños delante de la manifestación. En la glorieta de Cuatro Caminos estaba todo el regimiento de Saboya armado, a caballo, con lanzas, y una batería de cerca de 40 ametralladoras de campaña. Abrieron fuego. Se desconoce todavía hoy el número de muertos. Sí se sabe el número de mutilados por sablazos y lanzas que atendió la Casa de Socorro. Aquello fue una carnicería. Es decir, se reprimía el movimiento sindical con métodos de guerra, sin ningún tipo de piedad, de nada, ni... Había memoria del año 36 en la barriada de aquello. Por lo tanto, se respondía, digamos, con la misma violencia, si era posible, ¿no? Si había un tendero del barrio de Tetuán, hubo varios, que no fiaban a los huelguistas mantequilla, pan o lentejas, y les mandaba, porque votaba a la derecha, porque estaba en contra de la huelga. Pues a ese tendero, en julio del 36, le fue la vida. Pero yo creo que todo lo que eso... quiero decir es lo sucio, Sandoval es sucio, es Sandoval es asesino, y el militar que decide bombardear Madrid y provoca la matanza de los niños de la escuela de Getafe. Yo no estoy cuestionando Y decide eso. en un despacho... no, hablo de lo sucio, lo limpio, Ya, pero es que el yo... crimen, el no crimen, que no es tan fácil... Pero yo no me refería... No, pero yo he tomado tus palabras cuando has dicho... Cuando se estaba hablando de esa ambigüedad o de esas distintas caras que lógicamente el ser humano tiene, no hay buenos buenísimos y malos malísimos, o sea, hay una mezcla de todo, pero yo creo que eso es evidente, ¿no? Vamos, hay gente que sí que es muy buena, ¿no? Y gente que es muy mala. Y gente muy mala. Pero yo creo que el conjunto somos más de todo, ¿no? Pero tú mismo, o sea, tú lo decías, ¿no? Que al final es él el que estaba, es decir, por encima de todo eso, es él al que recurría. Estaba tomando esas palabras, no estaba poniendo en cuestión ni, ¿sabes? O sea, el acento en si era un malo, malísimo, un asesino, ni mucho menos, ¿no? Simplemente he dicho que a mí, por ejemplo, pues ha ensombrecido, ¿por qué? Porque me hubiera gustado encontrarme con alguien que aún haciendo esos atracos, cometiendo esas muertes, hubiera expresado más ideología, simplemente, o yo lo hubiera recibido, ¿no? Simplemente quería decir eso. Yo creo que Sandoval sí expresó su ideología libertaria. La expresó... es decir, el único cuestionamiento a su ideología libertaria viene por su confesión y sus delaciones en Almagro, ¿no? Claro. Si a Sandoval interrogaban y ¿quiénes fuisteis esa noche a matar a este? Pues íbamos fulano, mengana, pues iban a la celda de al lado, tú ven aquí, este dice que iba contigo y tal. Les había buscado la ruina aquellos dos, ¿no? Les había llevado al paredón de fusilamiento, ¿no? Entonces cada vez que hablaba Sandoval en las celdas de al lado, pues generaba un problema muy gordo, ¿no? Pero insisto, me interesó este dilema de lo que es el héroe, lo que es el traidor, lo que es el delator, me interesó. Entonces, porque la mayoría de las confesiones duras, la gente habla de causa general, como que no tiene mucha validez, porque está como archivo, ¿no? Los documentos. Pero es un error, porque causa general no era nada más que te llevaban ahí a las salesas, te sentaban en un despacho delante de un fiscal, te interrogaban, jamás te ponían una mano encima, te desdecías de todo lo que habías declarado y te volvías a la cárcel. Luego, causa general es algo muy naif. Si hablamos de interrogatorio,
Los interrogatorios duros se encuentran en el archivo militar de Ávila, que son los interrogatorios que ejercían los policías del SIN. Y ahí sí, ahí hay torturas, ahí hay golpes, hay brutalidades, como las que hicieron en Almagro. Bueno, yo cuando he visto estas confesiones en el archivo militar de Ávila, y no voy a dar nombres de otra gente que hoy goza de todos los honores y con razón, ¿no?, en la memoria de las organizaciones, bien sean como hablaron todos, hasta los codos, porque insisto, por cada 1000 interrogados a lo mejor hay un héroe, pero hay uno, el resto son humanos y el resto se rompen porque eso no hay... por eso hubo suicidios en Almagro, también hubo quien decidió tirarse por una ventana en Almagro, ¿no?, como un médico que se llamaba González Recatero, ¿no? En Almagro se suicida González Recatero y se suicida Sandoval. Entonces, si quitamos esa parte del actor con la que la CNT alimentó la leyenda de Sandoval, por lo que no querían en la posguerra, por el resto, ¿por qué no pensar en... Los anarquistas tenían una palabra en las cárceles con los presos comunes que era que cualquier preso se podía redimir. No cualquier preso, cualquier hombre, por muy grave que hubiera sido su delito, por muy amoral que hubiera sido su delito, todo hombre tenía un derecho a redimirse, ¿no? Y los anarquistas, podemos discutir si era utópico o no utópico, no solo lo creían, sino que intentaban ejercerlo, intentaban redimir al resto de los presos comunes con el discurso de la revolución social, ¿no? Yo cuando en París descubrí que Sandoval había estafado a su novia, hombre, me sentó fatal, hombre, a la criada, si hubiera leído que había robado el señor y se había llevado la caja fuerte, a mí eso también, lo de hubiera verdad entendido. que ha sido como un poco a la criada, o sea... Pero a su novia, que era la criada, que era otra explotada, a la criada. y va y la engaña porque tiene otra amante y dicen, hasta la sacamos el dinero y se queda a puerta y tal, y nos vamos. Pues hombre, me sentó muy mal, Sí, ¿no? pues a mí tampoco. Lo descubrí en el archivo de Vic cuando encontré aquellos documentos y se me desmoronaba mi Sandoval, ¿no? De viajar. Ahora, lo cuento, no oculto absolutamente nada que haya podido llegar a saber del personaje, le favorezca o no le favorezca, ¿no? Pero indudablemente no era muy... no me resultó... pero a partir de ese momento no veo nada en él que no fuera absolutamente coherente con su ideología anarquista. Nada. Porque dice, los atracos, bueno. Juan García Oliver atracó el Banco Gijón y fue ministro de Justicia, no sé. No, pero si no son... Y también es capaz de decir en sus memorias que entraron en el bar Alhambra de Manresa y dejaron 6 cadáveres tirados al suelo, ¿no? Entonces, lo único que creo que puede haber que cuestione la ideología ácrata o la ideología libertaria de Sandoval es su comportamiento ante la policía. Pero, insisto, yo ya con eso, después de lo que he visto y he podido saber, pues soy bastante... Cuando ves realmente que era esa policía y sus métodos. Una cosa, alguien que da otra, bueno, que dice otras cosas sobre esto, que es Ángel Pestaña, que es esa otra cara de la CNT, sin dar nombre, porque, bueno, que no sepa pues, si él lava los trapos sucios en casa, habla de que lo que mueve en buena medida el pistolerismo es que sostiene que esa gente cobra y que trabajar pues, es duro y que la gente que coge mucho el gatillo porque tiene un beneficio y que raramente los atracos, que sí, que acaban luego en la organización. Entonces, pues pese a que, bueno, hablo en general, pero pese a que Sandoval está en Francia vendiendo obras de arte y vuelve, pues a nadie le gusta vivir mal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor menos a él. Entra en eso de que no hay buenos muy buenos ni malos muy malos. ¿Qué piensas de esa opinión de Pestaña? Bueno, primero agradezco que hayas hablado de esos textos de Pestaña, que creo que están en
libro de pistolerismo en Barcelona. Yo me declaro pestañista de unos años a esta parte, ¿no? Es un personaje al que admiro y que creo que algún día merecería un reconocimiento mucho mayor del que ha tenido, ¿no? Y un valor que no se le ha dado, ¿no? Creo que Pestaña pone el dedo en la llaga, es verdad. Es verdad. Pero igual que ese pistolero que hacía ese trabajo para la organización tenía que estar permanentemente en fuga y por lo tanto necesitaba dinero para coger un tren, para subir aquí, para alojarme allá, para moverme. Como no puedo tener novia para ir al burdel. Vamos a ver, eso a Pestaña, que en el fondo era un puritano, pues le ponía de muy mala leche, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pestaña ataca fundamentalmente indirectamente a García Oliver, ¿no? Se habían hecho íntimos enemigos, ¿no? García Oliver, sin embargo, va a decir que Pestaña preside una determinada reunión donde se decide y se planifica la ejecución de Eduardo Dato. Volvemos a lo que hablaba antes de Melchor, ¿no? Aquí todo el mundo en un momento u otro pues ha entrado al baile. Pero creo que sí, eso es así. Pero igual que ese pistolero llegaba un momento en que vivía de un dinero que pagaban los sindicatos por hacer eso y que vivía sin trabajar y que gracias a ese dinero se podía permitir un determinado tipo de vida, es como inevitable, o era inevitable. Igual de inevitable que era que los milicianos, que al principio de la guerra en Madrid entraban en las casas, registros. Pues hombre, las primeras semanas o primer mes van con un espíritu muy revolucionario de incautación, ya aquello que cogen lo llevan al sindicato y tal. Pero rápidamente ves que eso cambia. Y ya inmediatamente comienza que esto me lo llevo para mi churri y me llevo 4 pares de medias y esta plata es para mí y yo nunca he tenido esos zapatos y yo también quiero esos zapatos y la pluma estilográfica me la voy a guardar para mí. Y de hecho, por ejemplo, todo lo que se incautaba en el Cine Europa, todo lo que guardaban allí de joyas, que llegaron a tener un botín gigantesco, tuvieron que contratar a un gemólogo para tasarlo. Y el gemólogo, con el jefe del Cine Europa, con Antonio Prieto, estudiaba lo que era lo mejor y lo peor. Y lo que era lo mejor, rubíes, diamantes, esmeraldas, hicieron un agujero en el Cine Verano, en el patio, y lo escondían para ellos. Y al Comité de Defensa Confederal le daban la basurilla. Pero igual que decir que la picaresca también siempre formó parte de la vida inevitable de los hombres. Además somos latinos, somos mediterráneos, esto no es un país protestante, anglosajón, ¿no? Por lo tanto, todo viene ya mucho más preparado para que la picaresca brote y tome cuerpo, ¿no? Es que creo que puede venir un poco al caso. De las cosas que más me molan del documental o del libro, que viene también con la peli, es que es un referente para estudiar o hacerse una idea de lo que fue el anarquismo en Madrid, antes y durante la guerra. Que creo que es una asignatura pendiente del movimiento obrero español, que siempre al hablar de anarquismo es el catalán, que tiene su razón de ser porque, pues lo que dice también la peli, que Madrid era socialista, pero bueno, también movía un montón de más anarquistas y creo que hay personas que había que estudiarlos un poquito, pues yo qué sé, pues García Pradas o Salgado o Eduardo Val, o otros incluso que tienen su gracia como Berardini, porque puede ser curioso, o Isabel Romero, que tuvo que dar mucha caña antes de la guerra, pero que está totalmente olvidado. Bueno, veo que tú lo conoces bastante bien. Bueno, lo intento, pero tú como, creo que es un tema muy largo, pero ¿qué pinceladas le daría? Porque también en testimonios de anarquistas de Madrid, que ellos se llaman castellanos, más que anarquistas madrileños, a grandes rasgos, ¿qué características verías en el anarquismo madrileño? Pero algo local, como si fuera una especie aparte del anarquismo andaluz, el catalán o el gallego, sino el madrileño, hablando como de... Pues yo te lo comento lo que veo. Bueno, primero, es verdad que el anarquismo, yo le llamo anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo madrileño no ha tenido nunca lo que ha podido tener el anarquismo catalán. Yo, a principios, mediados de los 90, cuando fui al Histórico Nacional y ya estaba mirando Sandoval,
todo el archivo pertenecía a la Fiscalía General del Estado y para verlo necesitabas una autorización de la Fiscalía y un argumentario de que querías mirar. Si llego a decir Sandoval, no me hubieran dado nada. Entonces me inventé que yo iba allí a hacer un trabajo de anarcosindicalismo madrileño y me lo dejaron. Y además me di cuenta que ese trabajo, como tú has dicho, ya entonces estaba por hacer y hoy sigue todavía por hacer. Es decir, no existe, a diferencia del catalán o el aragonés o el andaluz, no existe una historia del anarcosindicalismo madrileño. Y creo que es importante. Yo por mi cuenta y riesgo, hasta donde puedo llegar, he intentado avanzar algo. Creo que las organizaciones libertarias, CNT, FAI, han despreciado una fuente de documentación importantísima para historiar ese anarquismo, para poder conocer su propia historia. Lo que pasa es que esa fuente de documentación e información es la fuente policíaca, la fuente policial. Pero claro, yo voy y digo, fulano de tal, independientemente que lo insulten, le llamen asesino, pero me dice a qué Ateneo pertenecía, quién dirigía el Ateneo, quién era el tesorero del Ateneo, quién era el conserje, dónde vivían, un conjunto de información que ilumina de una manera muy poderosa el anarcosindicalismo madrileño, la propia documentación policial. Pero esta documentación policial es despreciada por los propios que he hablado con ellos. No quieren irlo a ver, eso es del enemigo, eso es fascista, no, joder, eso es historia, te está dando un montón de documentación. Los documentos judiciales, es lo que hablaba, Audiencia Territorial Criminal, suministra una información del anarcosindicalismo madrileño poderosísima. ¿Qué le distingue, como tú decías, que no tenga el catalán? Básicamente el anarquismo madrileño es un anarquismo muy pequeño, hasta que se afilia casi en masa a la construcción. A partir de que el anarcosindicalismo madrileño se nutre de los oficios peor pagados y tiene básicamente tres puntales. Uno, construcción, que se lo arrebata UGT, tarde, cuando se construye la ciudad universitaria, cuando los tajos de obreros ya no son de 20 obreros, sino son de 5.000. Y por lo tanto podemos hacer asambleas que ya no se reúnen en el local sindical, sino que nos reunimos en el Cine Europa, que tiene un aforo de 2.000, o nos reunimos como la famosa asamblea del Estadio Metropolitano y nos juntamos 10.000 de la construcción. Y cuando se juntan 10.000 de la construcción y habla el burócrata de UGT-SOE, está acabado, pero cuando habla Cipriano Mera se lleva a toda esa gente por delante, ¿no? Se lo lleva de calle. Por lo tanto es un anarquismo que viene de los sectores obreros peor pagados. Otro sector prioritario en Madrid del anarquismo es espectáculos públicos. Los que viven de propinas y no quieren vivir de una propina, quieren vivir de un salario. Y esta gente se afilia también en masa a la CNT, acomodadores, proyeccionistas, camareros, lo que se llama el sindicato de la gastronómica, ¿no? Por lo tanto, el sindicalismo, el anarcosindicalismo madrileño, siempre diferenciado del catalán, va a tener un lado bronco, un lado duro, porque ese sector obrero, además, que viene de construcción o de espectáculos públicos, son hijos de migración. Es la migración que ha salido del campo por hambre y ha llegado a la ciudad. Y por lo tanto es gente también con una formación intelectual, vamos a llamarlo así, muy limitada. En Cataluña ya ha habido todo un experimento en todas las barriadas, en el Paralelo, en el Clot, Ateneos, de la escuela de Urales, de Padre Montseny y de la revista Blanca, el anarquismo madrileño, no, el anarquismo madrileño. Por ejemplo, aquí ha salido el Conde Riudoms, los atracos de Sandoval. Lo descubrí prácticamente después de la película, ¿no? Y no lo pude meter, pero el jefe de los grupos de defensa confederal en ese momento es Cipriano Mera. He encontrado fotos después de la película de Cipriano Mera con Felipe Sandoval y los hombres de acción del anarquismo madrileño, las tengo, ¿no? Por eso Sandoval estaba afiliado al sindicato de albañiles. En nuestra propia época, en los años 70, los sindicatos duros, que fueran el PC o en los partidos que estábamos a la extrema izquierda, siempre era construcción, ¿no? Siempre era el lado duro del sindicalismo, ¿no? El lado bestia. Si hay que ir a romper la cara a este, van 4 de construcción, si hay que ir a la... Un clásico, nada nuevo. Pero eso es una característica del anarcosindicalismo madrileño. Tiene su expansión básicamente en construcción.
El metal nunca se lo puede disputar a UGT. Madrid tampoco es que tuviera una gran clase obrera. Madrid tenía construcción, algo de metal, espectáculos públicos, gastronomía, alguna pequeña fábrica, pero luego todo eran funcionarios, no era una ciudad obrera, básicamente, ¿no? Y Madrid, el narcosindicalismo madrileño tiene ese perfil. De los personajes que he mencionado, y con esto doy otra pincelada, llama la atención que, por ejemplo, García Pradas o el propio Eduardo de Guzmán no venían de CNT, vienen del Partido Republicano Federal, es decir, de la extrema izquierda republicana. Y entonces nos encontramos con un problema como ocurrió con la Revolución Francesa. A veces la propia burguesía es un sector más radical y más extremista y más violenta que cualquier organización sindical. Entonces García Pradas era un extremista republicano, era un extremista de la izquierda republicana, era un extremista de la organización de Eduardo Barriovero, al igual que lo era Eduardo de Guzmán. La influencia, ¿por qué tenían esta influencia el CNT, la extrema izquierda republicana? Porque a la hora de los procesos y de los juicios por atracos, delitos y tal, los CNTistas siempre tenían como abogados defensores al Partido Republicano Federal. Y eso estableció unas grandes relaciones. ¿Qué creía el Partido Republicano Federal? ¿Por qué le interesaba esto? Porque llegaron a pensar que en algún momento el voto de la CNT sería para ellos. Pero claro, eso nunca llegó. Eso nunca llegó. Y bueno, has hablado de Berardini, requeriría una novela. Y Berardini en realidad es un canalla, aunque haya habido gente de CNT que vaya a encumbrar, pero Berardini es un canalla. No se cuenta, pero yo sí tengo todos sus documentos, los encontré en audiencia y tal. Era un traficante de narcóticos en Chicote, se había ido a la Legión, condenado con López de Letona, un guardaespaldas de Goicoechea, juntos abrieron la embajada de Xi'an, una canallada con permiso de Eduardo Val. Fue jefe de Estado Mayor de Mera, pero Berardini se casó con la mujer de Manolete, con Lumpesino, porque era la época de Lumpesino, de prostituta de Postín en Chicote. Con eso quiero decir que si a Sandoval le tocamos un poco el tema de lo que empezamos a tocar por los otros lados y nadie sale muy bien parado. Salgado Moreiras, jefe de inteligencia de la CNT madrileña, y es un personaje que me ha interesado mucho, porque son los jefes directos de Sandoval. Salgado Moreiras resulta que durante toda la guerra esconde en su casa a uno de los grandísimos jefes de la Quinta Columna, Antonio Boutelier. Lo ha salvado de la modelo y se lo ha llevado a vivir a su casa. Y lo sabe. Y no solo lo esconde y lo protege en su casa, sino que además le hace director del periódico del Comité de Defensa, el periódico más sensible de CNT, que es Frente Libertario, ¿no? Cuando acaba la guerra, en una carta, por supuesto nunca publicada, porque es una carta terrorífica entre Guzmán y García Pradas, Guzmán le dice a Pradas que en ese primer año de posguerra muchos militantes de la CNT que conocían este secreto fueron a buscar protección a la casa de Antonio Boutelier. Protégenos como nosotros te protegimos a ti, ¿no? Y este lo que hizo fue llevarnos a todos al paredón, se portó como un caimán. ¿Cómo justificamos esa posición de la inteligencia CNTista y la Quinta Columna? Volvemos a terrenos complicados, ¿no? Difíciles de hacer luz. A mí me produce estupor, igual que me produce estupor que si el Partido Comunista trabajaba para los rusos, si los franquistas trabajaban para los alemanes y los italianos, los ingleses encontraron en CNT el mejor servicio de información posible. Y que Eduardo Val, Salgado Moreiras y González Marín tuvieran exilio en Londres toda su vida protegidos por el Foreign Office, pues mucho me sospecho que es lo que se pagó por aquellos favores, ¿no? O aquellos servicios, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a insistir que aquí limpio, en cuanto hurgas en todos estos asuntos, nadie sale limpio. Todo es un poco de aquella manera, ¿no? Y queda un relato a veces de héroes y de grandezas un tanto embaucador.
porque cuando examinas las cosas de cerca pues te das cuenta que no son así, ¿no? Que no son así. Por eso Eduardo Ball nunca podía haber vuelto a España, ¿no? Porque llega a ver la democracia, ¿no? García Oliver no quiso volver nunca. ¿Por qué? Porque ya estaba la democracia. Porque a él había firmado la condena de muerte de José Antonio Primo de Rivera. Eso dice. Pero mucho más tenía Carrillo, que había hecho paracuellos y se vino aquí de cabeza a montar a seguir combatiendo a su manera, ¿no? No sé, no pretendo ser disolvente, ¿no? Insisto, lo que pretendo es que creo que estamos todavía un tanto lejos de conocer verdaderamente muchas cosas, ¿no? De tener una información más verdadera, más precisa, ¿no? Bueno, yo la preguntaba antes, vale. Dos preguntas cortitas. Una es, me gustaría saber qué respuesta has tenido por parte de las organizaciones, instituciones o descendientes de gente que sale en la película cuando la han visto, ¿no? Si están de acuerdo, si han tenido alguna queja o no. Y la otra pregunta es, a la vista de todo esto que ha pasado y todo el sufrimiento que ha habido, y eso, ¿qué te parece que un tema que estaba ya más o menos sepultado, ahora con la ley de memoria histórica empecemos otra vez a sacar todas las cosas a la luz? Esas dos preguntas. Bueno, empiezo por el final. A mí me parece que hay que sacar todo a la luz. Molesta a quien moleste. Todo. El problema es que igual que sí podemos conocer, porque perdieron la guerra, se les detuvo, se les interrogó y hubo procesos, los nombres de CNT, PC, si queremos saber quiénes ejecutaban el terror en Sevilla o en León con nombres y apellidos, pues no lo conocemos, ¿no? No podemos tener el mismo conocimiento de lo que fue la represión franquista, ¿no? Se va sabiendo y se va conociendo, pero creo que debe salir absolutamente todo a la luz, y apoyo absolutamente además la política de restaurar la dignidad de las víctimas. Lo que ocurre es que a veces la víctima y el verdugo son la misma persona, y también hay que asumirlo, porque de repente puede haber alguien que está tirado en una cuneta y es una víctima indudablemente, y hay que reparar que ese hombre salga de esa cuneta, sea enterrado dignamente y sus familiares pues van. Ahora, de ahí, como se hace en muchas ocasiones, a llamarle un héroe de la libertad, un demócrata, no vayamos por ahí porque eso no es verdad, porque para empezar la mayoría de la gente CNT-FAI pues no se consideraban demócratas, o era una palabra que no iba mucho con ellos, no sé, eran revolucionarios, que es otra cosa muy distinta. Y muchos de ellos también habían estado implicados en la lucha pura y dura de retaguardia, con lo cual ser víctima también puede significar ser un verdugo. Lo dejo ahí. Pero estoy a favor de que todo eso, yo a mi manera, no sé, creo que lo he hecho, pero desde luego la memoria que dice no tuvo aprecio por un lado ni por otro, ¿no? Habrá visto que hay una ayuda de Televisión Española que puso dinero, entonces era la televisión española bajo el gobierno Zapatero, el primero. Y el acuerdo que firmamos es que ellos compraban los derechos en antena y que ellos proyectarían la película, ¿no? Contrato a 10 años. Nosotros no podíamos vender la película en ninguna televisión hasta el cabo de 10 años. Se cumplieron los 10 años y el último día de los 10 años era un domingo a las 4 de la mañana para cumplir el contrato la pusieron. El día de los 10 años que se cumplía el contrato. Mientras tanto, jamás la dieron. Dieron todos los documentales que se hacían. Este no. ¿Por qué? No le gustaba. Resultaba molesto. Eso era la No. primera pregunta que te he hecho. ¿Qué Bueno, respuesta había yo lo tenido? entiendo. Yo sé que no es lo que ellos querían oír, pero era molesto. Pero llegó el Partido Popular. Y entonces una persona del Partido Popular, de Cultura, me dijo, ahora nosotros lo vamos a dar y ya verás qué tal, y qué vaya. Jamás. Jamás. Con lo cual, bueno. Las organizaciones. La CGT, que creo que digamos es hoy la organización anarcosindicalista de más fuerza que existe en el movimiento obrero español, escisión de CNT, la tiene en su página web.
y me la han pirateado y han puesto su logotipo. Entonces, gente, a mí perfecto, oye, si hacéis vuestra, adelante con los faroles, ¿no? Me parece perfecto, me parece muy digno. Y a través de, también trabajé mucho con la gente de CNT de Barcelona, les conozco mucho, a la gente de la Rosa de Foc, insisto, tengo buena relación con los anarquistas, y me ofrecieron hacer un pase de la película y un debate con la CNT en Barcelona en el CCCB, y ahí estuvimos diciéndonos de todo. Y hombre, pues claro, ve con él y dice, joder, esto, aquí estaba la escuela tal, aquí estaba lo otro, y aquí vienes con un asesino y además madrileño. Sí, porque fui a un festival en Reus y el director del festival me dijo, no sé cómo vienes con esto, dice, lo mismo en algún lado te dejaremos, dice, pero no pensarás en ganar el festival, y dije, ¿por qué? Y me dice, hombre, porque tenemos el documental de Soledad Turán y tenemos el documental de Lluís Llach, y tú vienes aquí con un asesino de Madrid. Pues no tuvo buena acogida. Pero con la CNT de Barcelona, muy bien. No cuestionaban el relato de Sandoval. Ellos saben, vamos a ver, ellos tienen su propia historia de Barcelona, patrullas de control, Aurelio Fernández, la muerte de los maristas previo pago de rescate millonario. Ahora, aquí mejor todos, cuidadito, porque... Entonces, por ese lado, no he tenido ningún problema. Gente muy desquiciada de derechas que me dice que poco menos que si simpatizo con Sandoval, que si la película es un acto de simpatía, que si no le llamo por su verdadero nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí quería yo meter comba con lo que estaba pensando, que te iba a preguntar que por qué elegiste este personaje, y escuchándote todo el tiempo me parece que hay algo. Yo creo que este hombre tiene una ideología, venía de una parte muy víscera, quería cambiar cosas y yo creo que se lo creía. Y luego me parece que él se metió en hacer trabajo más duro, y yo creo que tiene una parte como épica, como medio romántica, pero también cruda, que al final él mismo se deshizo, él mismo se traicionó, ¿no? Porque es también humano, o sea, es un personaje controvertido, humano, sufriente, no sé. Sí, lo has clavado. ¿Sí? Lo has clavado. Es imposible hacer una cosa sobre alguien así si no hay algo que te llega ahí, una ¿no? empatía en algún momento, porque si no... Porque sí, si no, metió la pata al final, pero yo, hombre, te he escuchado todo el rato y creo que va por ahí el tema, ¿no? Sí. Que es un hombre que al final, que sí, bueno, claro, pero la tortura es verdad que todos nos claudicamos, no sé, pero me parece como algo como... Y otra cosa que quería decir, yo he estado viviendo en Tetuán y no tenía ni idea del cine este que has dicho. Europa lo conocí al final, un año antes de que lo quitara. Viví por Tetuán y Ruiz Egea tampoco sabía que... Ahora es un almacén de fontanería. ¿El Ruiz Egea? ¿Sí? El Sí. Y en la biblioteca también, que sigue ahí. Se veía que era un barrio de obrero, luchador, pero no tenía ni idea, o sea, no sé, no se me había ocurrido que... Tetuán era el barrio revolucionario por excelencia de Madrid, mucho más que Vallecas. Vallecas no era nada. Todos los líderes políticos y sindicales vivían en Tetuán. Todos, Enrique Castro Delgado, los comunistas, Wenceslao Carrillo, Santiago Carrillo, Cipriano Mera, David Zantona. La lista es el primer conflicto, la primera vez que la clase obrera madrileña coge armas para enfrentarse al Estado. Sí. Las coge en la calle Almansa, al borde de Cuatro Caminos, ¿no? En la huelga del 17. Claro. Coge armas porque, como la mayoría eran emigrantes de construcción, cuando había huelgas y no había que comer, conseguían escopetas de caza y se iban al Pardo, cazaban un gamo, lo descuartizaban rápido, distribuían y ya tenemos comida para un mes, ¿no? Cazaban un gamo, 2 gamos y repartían, ¿no? Por lo tanto, todos tenían ahí algunas escopetas para cazar de furtivos en el Pardo. Y con esas pequeñas armas se enfrentaron al ejército del rey, ¿no? A los soldados. Por lo tanto, la tradición revolucionaria de Tetuán es la que explica por qué el cuartel general de los anarquistas está en el Cine Europa, en el barrio, y los comunistas están casi enfrente, a 150 metros, en el convento salesiano, que es el 5º regimiento. Es decir, esos dos enclaves de las milicias madrileñas, de las milicias obreras, están situados a 150 metros, ¿no? Están muy cerca. Y es lo que le da esa naturaleza. También por eso es un barrio
tan reprimido y tan aplastado en la primera posguerra, ¿no? Seguirlo es terrorífico, ¿no? Si tú eras un hombre de 17 años hacia arriba en el barrio de Tetuán en el año 39-40, mal asunto, eras culpable de antemano. Cualquiera te podía detener, las comisarías eran tremendas, se crearon varios cuarteles de Falange y la represión fue feroz en la barriada, ¿no? Y de hecho, además de la represión, luego a lo largo de los años no hubo una política ni siquiera de arreglar las calles, poner desagües, hacer cloacas. Yo cuando llegué al barrio Tetuán era aquello, vamos, daba miedo. Me parecía muy divertido también ese ambiente, ¿no? Pero realmente daba un poco de miedo la situación en la que estaba. En definitiva estaba castigado. Sí. Pagaba un pecado revolucionario muy largo, muy viejo. Y realmente empezó a cambiar, bueno, pues con la llegada de la democracia a partir del 75, 77. No sé si lo has visto últimamente, pero es un barrio muy técnico ahora, ¿eh? Tengo mi taller allí. Ah, vale. Pues sigo vinculado al barrio. O sea, me encanta. Barrio plateado por la luna. Me encanta que sea muy técnico. Como en el tango. Porque igual hay de todas las culturas y me parece Sí. me encanta. Porque Es que lo que fue siempre. Es lo que fue siempre, un barrio de migración. Sí, pero ahora de otros países, ¿no? Claro, claro. Pero es fiel a su Apertura, ¿no? Como era el no sé, a su alma, a su trayectoria, lo que fue siempre fue un barrio de migración. De hecho, si tiene nombre ya en la época, le llaman el barrio de los sin Dios. ¿De no? De los sin Dios, Ah, sin Dios. los que no tienen Dios. La iglesia quiso crear allí una iglesia a todo trapo ya en los años 20 por colecta popular y no recogió ni un duro. Y eso le sentó muy mal. Y cuando hicieron una colecta para hacer una plaza de toros, se volcó todo el barrio. Y por eso había plaza de toros en Tetuán, justo donde está el metro ahora, el metro de Tetuán, ¿no? Para la iglesia es un barrio maldito, ¿no? Que tenía también el Colegio Maravilla, donde ahora está el mercado, fue asaltado, quemado, fulminado. La iglesia de la calle Azucena, más de lo mismo. Era un barrio revolucionario, básicamente, ¿no? En un momento tuvo un fuerte peso los socialistas, pero ya en los años 30, sobre todo tirando del 33 en adelante, es un barrio de comunistas y anarquistas. Juegan un destacado papel en el asalto al cuartel de la montaña. Una de las ametralladoras que captura la CNT en el asalto se colocó en la azotea del cine. Allí no valía para nada, pero era todo un símbolo, ¿no? La hemos ganado aquí a pecho descubierto, ¿no? Y fue un barrio con una experiencia de la guerra, uno de los barrios más bombardeados de Madrid, objetivo prioritario de Franco a la hora de los bombardeos. Y bueno, es este cúmulo de cosas, lo de Ruiz Egea, Sandoval, el barrio, los libros de Guzmán, lo que me va haciendo cada vez sentir más y más interés por Sandoval, por la historia del barrio y por estas cosas, ¿no? A veces creo que si miramos lo que es muy pequeño podemos llegar a comprender lo que es muy grande, ¿no? Y a mí me apetecía centrarme eso en una persona, un barrio, una historia aparentemente pequeña, pero en la medida en que la descubría me iba revelando algo mucho más, amplio, me iba dando una mayor comprensión sobre todo de un momento de la historia, ¿no? De una tragedia como fue la Guerra Civil Española. Fue una enorme tragedia. Y bueno, pues la película... A mí me hubiera gustado que se hubiera proyectado el Cine Europa. En sesión de noche. Bueno, podemos quitar las Me cosas de hubiera la encantado. ferretería. Podemos quitar las cosas de la ferretería y montar allí algo, ¿eh? O sea que no hay una ferretería ahora. Conservo me lo regaló Cuando empecé a investigar Sandoval iba mucho por el barrio, es lógico, ¿no? Y en la calle Tiziano, que hoy día es una nada, eran todos chalecitos, la calle terminaba cerrada.
había un antiguo carpintero ahí que ya muy mayor, que había conocido todo esto, ¿Ah, y sí? bueno, me iba a hablar con él y me ¿El contaba. carpintero ese? Sí, una carpintería. Barrio se llamaba la carpintería. Ah, Y el carpintero me contó que él venía de La Paloma, ¿no? Y el colegio de La Paloma. el colegio de La Paloma, en guerra, ¿no? Y que como fue casi frente, hubo bombardeos y tuvieron que salir pisando cadáveres de otros niños, ¿no? De otros compañeros. Pero que al acabar la guerra los restauraron y los volvieron a enviar allí, ¿no? Pero que entonces ya La Paloma no la llevaban los profesores liberales, republicanos, que los llevaban de excursión a la sierra y a Guadarrama, ¿no? Sino que la llevaban falangistas de camisa azul, ¿no? Que les pegaban con una fusta, ¿no? Y que cuando tenían 15 años la pata en el culo y buscando la vida, ¿no? Y que le abrió la carpintería. Me contaba que en el cine Europa había boxeo y actuaciones de flamenco. En el cine Verano, que es donde luego se construyó la ferretería. También pude hablar con mucha gente de la Asociación de Vecinos de la calle San Enrique, ¿no? Porque las asociaciones de vecinos se convirtieron en residencias de ancianos prácticamente ya en esos años. Habían perdido el carácter militante y combativo que habían tenido en la transición. Y entonces se refugiaban ancianos para hablar. Pero claro, esos ancianos eran los que realmente habían conocido aquello, ¿no? Y recuerdo un día que fui y pregunté si habían conocido a Felipe Sandoval. Y vamos, me dije, ya hubo dos que me dijeron, sí. que le habían visto que iba abajo en el coche, que cuando volvían de dar paseo desayunaban en un bar que había enfrente, se llamaba Leones. Conocí una tienda de juguetes que todavía pervivía, que se llamaba El Rey Mago, entonces se llamaba el 065. Los dueños todavía también se acordaban de todo, del barrio, de lo que había pasado. La tienda que todavía existe en la calle Ávila, la tienda amarilla que se llama El Gato Negro, Sí. de ropa de trabajo, Claro. pues conseguí hablar ya muerto con uno de los propietarios que me contó que nada más se caer la guerra se presentaron allí y les incautaron todas las telas de color azul para hacer monos. A la tienda de juguetes del Rey Mago le quitaron también todos los juguetes, entonces la CNT distribuyó todos los juguetes en la calle a los niños de la barriada, a las puertas de la Europa, con mitin del responsable de aquí, la revolución trae juguetes a los niños, la euforia. Claro, los de la tienda... Pequeñas historias, ¿no? de la barriada, que es una desgracia que no hayamos tenido una mayor historia oral. ¿Hay algún libro que hable de esto, No. del barrio, no? Sí, del barrio así en genérico, sí. Hay uno además publicado por el ayuntamiento, bastante amplio, que dedicaron al barrio, el ayuntamiento todavía de Tierno Galván, creo recordar, o de Barranco, no recuerdo bien. Pero de toda esta historia está... No. No. Ah, vale. Ha habido una historia oral que desgraciadamente no hemos hecho, no se hizo entonces. Nadie fue con una grabadora, cuando quedaba todavía tanto comercio, tanta gente, tantos testigos, Ya. a pedirles que hablaran. Qué pena. Por lo tanto la hemos perdido. Igual que en estos momentos estamos perdiendo una historia oral de la transición, sin darnos cuenta, porque llegará un momento que los protagonistas más destacados de la transición estén muertos. Yo tenía, no la transición, antes de la transición, yo cumplí 20 años en el 77, pero estaba en el lío desde los 15, desde el 74, 73, y tengo 61. Por lo tanto, en muy poco todo esto se va. Y no hay voluntad de hacer historia oral, de poner una grabadora y... A mí me encantaría coger a Martín Villa por el medio y ponerle una grabadora. ¿Y qué pediría? ¿Lo mismo que pediría antes? Pues seguramente no diría nada. Claro, por eso. No sé quién está hablando. Yo. Perdóname. ¿Qué pediría? Porque me imagino que no diría nada de que nos aclarase ciertas cosas. Bueno, pero me permitiría hacerle preguntas. Por ejemplo, los hombres que trabajaban para usted en el GEL y acuchillaron al Adelino Cubillo, jefe del MPAYAC, fueron los mismos que luego estaban con usted en el GAL. Era usted el que les daba instrucciones. ¿Por qué dio usted medallas pensionadas a esta gente? Y cobraban. ¿Por qué colocó usted a Celso? ¿Cómo se llamaba Celso? ¿No Pico? Le llamábamos al gitano, uno de los peores policías de Madrid. ¿Por qué lo colocó de jefe de la seguridad de la Renault? Todo eso lo hizo Martín Villa. Martín Villa tenía todos los secretos de las cloacas. Posiblemente, como tú dices, no dijera nada, pero tendría que tragarse 40 preguntas y a ver por dónde salía y cómo se defendía.
o simplemente diciendo, lárguese usted que no quiero responder a nada. Por lo menos tener eso. Pero es que no tenemos una historia oral. Muy pequeña, que tienes que ir a cosas del programa que es de Balbín, de La Clave, algunas entrevistas, alguna cosa de radio pequeña, porque claro, en la clandestinidad o en el franquismo no podías... Yo, por ejemplo, he pensado muchas veces hacer un segundo documental que tenga que ver con estos años, ¿no? A partir del año 70, del juicio de Burgos, y llegar hasta el 78, 79, ¿no? Pero te das cuenta que hay veces que es imposible. Todo el material audiovisual tienes que ir a buscarlo a Berlín, porque los únicos cámaras que podían rodar en la calle en esos años eran de una cadena pública alemana, de ZDF, ¿no? Porque claro, ellos cuando llegaba la policía y la social a detenerlos por filmar todo aquello, embajada alemana, y ya se acojonaba aquella policía y no pasaba nada, ¿no? Aquí no serían esas imágenes, eran para los telediarios alemanes, pero realmente ZDF tiene un archivo de último franquismo y transición importantísimo, cosa que aquí no lo hay, ¿no? O te voy a poner otro ejemplo, si quiero saber, que lo he intentado. La vida de las organizaciones de extrema izquierda, su papel en la universidad, en el mundo obrero, bueno, pues todos los archivos que hacen referencia a esto están en el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? En la carretera La Coruña, ¿no? No es que esté prohibido verlo, es discrecional, pero eso quiere decir que no lo vas a ver jamás. La jefa de archivos de Interior, todavía hoy, me lo ha explicado por qué. Me dice, claro, ¿tú qué quieres saber? El informe de la Facultad de Ciencias del año 73. Pero es que en ese informe están, como ya me explicó, todos los chivatos, todos los confidentes, todos los que estaban infiltrados en las organizaciones, los informes que realizaban, y a alguna hora te encuentras que uno de ellos es diputado de Izquierda Unida y el otro del PSOE. Esto plantea un problema muy gordo. Los alemanes también tuvieron que replegar velas con sus archivos de la Stasi, por el problema que generaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí todavía todos los documentos relativos a represión y a transición no podemos conocerlos, no podemos mirarlos. Insisto, no es que te digan que están prohibidos, porque a mí me han asegurado que existen y que se dividen en dos bloques, movimiento estudiantil y movimiento obrero. Lógicamente, porque nadie más se oponía a la dictadura. Pero nadie entra y nadie los ve. ¿Cuánto hay que esperar? No está aquí tasado. Pues entonces... Seguramente, cuando se les agotara ese plazo, los destruirían. Como se destruyó todo el material que había en el cementerio del Este sobre los fusilamientos, o una gran parte de material. O como se destruyó muchísimo del material que albergaba la Dirección General de Seguridad, ¿no? Pues estaremos ciegos, entonces. Para siempre. Exactamente. Es tremendo. Estaremos ciegos y estaremos sordos. No podremos escuchar toda un... Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero confío en que poco a poco también algo irá cambiando. Desde luego no tengo mucha confianza. Por ejemplo, ahora hay un nuevo gobierno, no es el PP, es el PSOE, tal. Podría establecer una política distinta. Lo dudo. Seguirán Lo dudo. Hay cosas que no quieren. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el GAL. Bueno, pero eso ya... Y también tiene... Pero lo del GAL ya está... Bueno, hay cosas, ya salió, habrá más cosas seguramente que no se sabe, pero sí que salió. Otras cosas no han salido. No. Ni van a salir porque todos tienen intereses ahí ocultos que no quieren que salgan las cosas. Yendo al documental, a mí me gusta mucho el montaje porque es lo principal, para mí es la joya del documental, el montaje. Bueno, es que los documentales, el montaje para mí es lo más importante. Es un documental incómodo, es una película incómoda. Incómoda. Y cuando haces una película incómoda sabes que no te vas a encontrar con muchos apoyos. Sobre todo porque no es una película nada partidista, en los tiempos en que se toma partido. No. Claro. Y a mí incluso verla también me resulta incómoda.
Porque yo estoy dentro de la izquierda, entonces hay cosas que pues me jode verlas, así de claro, te lo digo. Y aquí en este ciclo que ha puesto Jesús, en el otro ciclo, siempre estaba todo hacia la izquierda. Y claro, tú de pronto, y en esta película, en la que se ven las dos cosas. Y claro, puede hacernos sentirnos, pues vaya... Yo ya te he dicho que yo me caí en la marmita de la Puede izquierda de devolvernos un pronto. poco las tripas, ¿sabes? Por lo menos. Y claro, igual que a mí, pues a todos. Mira, cuando todavía vivía Basilio Martín Patino, con el que tuve una relación muy buena, fue de las primeras personas a las que enseñé el documental. Ni siquiera estaba todavía acabado, era lo que se llama un online de este. Faltaba postproducción, entarronaje, mucho, pero quería verlo y quedamos y se lo enseñé. Y recuerdo que me dijo, joder, creíme tal, y me dijo, pero Carlos, estás dando armas al enemigo. Y entonces, bueno, sí, tal vez. Basilio es coherente con su tiempo histórico y estaba obligado, igual que otros directores, a hacer un cine de resistencia. Pero yo, en el año 2008, si hago un cine de resistencia antifranquista, soy un falsario. Porque Franco ha muerto, se ha acabado y aquello ya no tiene para mí ningún sentido. Yo no tengo ya que hacer ningún cine de resistencia, tengo que hacer otra cosa. Tengo que buscar por otro lado, que además es mío, personal, el que me importa, el que a mí me interesa, no el que le interesa. Insisto que no me interesan mucho las instituciones, sino que me interesan las personas. Por lo tanto, no voy a hacer un discurso que le interese o a CNT, o a PC, o a UGT, o a tal sindicato, que lo hagan ellos. Yo no estoy por hacer catequesis de ningún tipo, no me interesa nada. Lo que intento es ser honesto con mi visión, con mi obra, con mi trabajo. Intento no manipular. Es difícil, pero dentro de lo que puedo intento no manipular, sino presentar las cosas como yo las miro. Sé que esto es muy complicado, y que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y creo que la izquierda española, y siempre se lo he hecho en cara, es incapaz, tiene una incapacidad enorme a la hora de asumir y explicar una cierta parte de su pasado que es siempre incómoda, dura, violenta y terrible. Pero debe salir y explicarlo tranquilamente y dar la cara. Pero no, lo que hacen es simplemente negarlo o decir, y tú más. Entonces, bueno, en ese debate a mí no me apetece nada entrar, porque es que me ha pasado mucho con esta película, en coloquios y tal. No, pues a mi familia la mataron los franquistas, ¿cómo es posible que tú digas? Señora, lo siento en el alma. Pero yo estoy hablando no sé, de otra cosa. No pretendo, insisto, que Sandoval represente esto o lo otro genéricamente, que simbolice o represente a la izquierda española, no. Es una parte de algo que los demás no queréis mirar, no queréis tratar, no os gusta y a mí me fascina. Claro. Antes, con lo que te preguntaba ella, le has contestado cómo lo ven las instituciones, pero también te preguntaba si alguna persona o descendiente de alguno que sale en la película se ha quejado o ha tenido algún tipo de problema de ese tipo. Vino una persona que me dijo, mira, Sandoval mató a mi abuelo. Tenía todos los papeles y tal. Sí, le había ido a buscar ahí a la calle La Gasca y me contaba que en su familia había quedado el trauma de cómo le bajaron a golpes a este señor por la escalera, lo metieron en el coche, se lo llevaron y apareció muerto, ¿no? Por parte, ya te digo, de los anarquistas con los que hablé, que me llegaron a conocer. Bueno, lo que pude saber, porque claro, tú vas a entrevistar a Gregorio Gallego y es un hombre al que lo han detenido 40 veces, le han dado mante de hostias por todos los lados. Tiene más conchas que un calápago y ahora llegas tú y le vas a interrogar para que te cuente que si Sandoval, vamos, a los 5 minutos ya ves que no te va a contar nada, que te dice no me interesa contarte nada. Porque lo que sé es todavía peor que lo que tú sabes y por tanto tú, ¿qué crees que yo te voy a contar a ti? Y loco. Con lo cual te das cuenta que no te lo van a contar y que silencio. Y luego Pedro Barrio Guazo, otro gran
bueno, estuvo al mando del regional de Madrid CNT un montón de años, un hombre, fue el primero que me contó que pertenecía a Juventud Libertarias y me dice, yo recuerdo mucho a Sandoval porque fue el primer hombre que nos regaló una pluma, ¿no? Una pluma fuente, la llamaban, ¿no? Y que he conservado toda mi vida y me la enseñó, ¿no? Claro, yo pensé, bueno, pues, ¿qué se ocurría? ¿No? A este le daban el paseo y, claro, no, si llevaba con los bolsillos se lo quitaban. Ya fuera el encendedor o fuera una pluma, no le dejaban allí con los objetos en el bolsillo. A menudo le quitaban hasta los dientes. Cuando luego este hombre me contó que se encontró con Sandoval en el puerto de Alicante, le dije, ¿cómo estaba? Y me dijo, tirado entre 2 sacos de lentejas, escupiendo sangre como un condenado y muy enfermo. No pude hablar con más testigos directos que lo llegaran a conocer, con Gregorio Gallego, con su mujer, Visitación Lobo y con Pedro Barrio, ¿no? Sé que hay más, que debió haber más en Madrid, porque luego a Sandoval no lo conocía nadie en la CNT, pero Sandoval fue realmente muy conocido, lo conocía todo el mundo, ¿no? Al principio de la película vemos que ganó un premio en el Festival de Valladolid. ¿Qué circuito tuvo? ¿Se vio en cines comerciales? ¿Se vio solo en festivales y cineforums como este? Bueno, no ha tenido, hombre, no es una película que haya tenido un recorrido de estos de grandes historias comerciales, ¿no? Lo llevamos a Valladolid, nos dieron el segundo premio, lo cual fue ya una sorpresa. Y realmente donde la película ha tenido éxito ha sido en festivales fuera de España. Estuvimos en el Festival de Annecy, nos dieron el premio guión, premio del público, por votación, lo cual estuvimos también en el Festival de Nantes, tuvimos premio en un festival de Uruguay, la estrenamos también en Londres, la estrenamos en Berlín, en los cines Babylon, que aquello fue un acontecimiento para mí muy especial, por lo que significan esos cines. Y sí, ha tenido premios, reconocimiento, pero básicamente fuera de España, ¿no? Aquí, pues, bueno, sí, ya una cosa, he ido a festivales, estuvimos en el Docs Barcelona, en el festival que te comento de Reus, en muchísimas proyecciones como esta de hoy, en ateneos, locales. Estuvimos un tiempo en cine comercial, pequeño cine estudio ahí en Magallanes. ¿En Magallanes? Sí, ahí la estrenamos como estreno real. Estuvimos también por... A ver, más cines. De estos de tal, no hay ninguno. Todo un poco underground. Pero bueno, o sea, es que en realidad la película ha sido una ruina que todavía estoy pagando, ¿no? Es decir, hacer cine es muy caro, hacer cine, tú lo sabes. Y en un momento crees que con una serie de cosas que te van a entrar televisiones y canales de historia, tal, vas a amortizar, pero no amortizar jamás. Y entonces, bueno, pues como proyecto, vamos a llamarlo empresarial, comercial, de una productora de cine, pues un desastre y una ruina, ¿no? Emocionalmente, sin embargo, pues muy rico, muy interesante, ¿no? Me ha dado mucho, ¿no? Pero bueno, ya también creo que hacía mucho tiempo que no venía nada con esta película, hasta que tú me has llamado, ¿no? Pero también llegaba un momento que me entraban complejos ya de parezco el chulo de Sandoval, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerdo que el viernes que viene empezamos el ciclo ese que os comentaba de ciencia ficción y que el sábado están los hermanos Bartolomé a las 7, también gratis como siempre, con la película Después de, segunda parte, no se os puede dejar solos. Y el domingo ya cerramos el ciclo con la película